Biblia para En tu palabra es verdad. Presentamos La Biblia Enseña. Bien, amigos oyentes, contentos, alegres y agradecidos de Dios que nos permite este privilegio de compartir con todos ustedes. Vamos en esta ocasión de la primera sección de La Biblia Enseña. Vamos a estar hablando sobre la idea que muchas personas tienen acerca del significado de la palabra iglesia. Mucha gente dice, vamos a la iglesia, refiriéndose al local de reunión, al edificio donde se reúne esta. Sin embargo, veremos que la Biblia enseña otro aspecto interesante acerca de la palabra iglesia. Hay mucha confusión con relación al sentido y a la aplicación de la palabra iglesia. Es muy común oír en estos días la expresión ir a la iglesia teniendo en mente el local de reunión o el edificio donde ésta se reúne. En el Nuevo Testamento no encontramos la palabra iglesia con tal significado. O sea, si nosotros leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a encontrar que se refiera a la palabra iglesia como el local donde ésta se reúne. Tampoco ningún autor del Nuevo Testamento, claro, inspirado, se refirió a la iglesia en este sentido. La iglesia se compone de los individuos salvos, es decir, de los hijos de Dios que han sido redimidos por Cristo. En Hechos 2:47, por ejemplo, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. La palabra griega traducida como iglesia es la palabra eclesia. Esta palabra no fue originada por Cristo o por sus apóstoles, sino que era muy usada por los de habla griega. Es decir, mucho antes de que Cristo o los apóstoles se refirieran a esta palabra, refiriéndose al grupo de todos los salvos, ya los griegos la usaban. Los griegos ya utilizaban esta palabra. Esta palabra nunca tuvo sentido religioso entre los griegos, quería decir literalmente los llamados, y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamada y convocada para cierto propósito. Como ejemplo, vamos a referir algunas citas de un incidente que sucedió en Hechos capítulo 19, los versículos 23 al 41. En Éfeso, los plateros incitaron a las multitudes en contra de Pablo porque éste enseñaba que no son dioses los que se hacen con las manos, según dice Hechos 19:26. Y en la ciudad de Éfeso adoraban a la diosa Diana y hacían unos pequeños templos de plata como imagen para adoración, lo cual era un muy buen negocio para un grupo de personas que se dedicaba a confeccionar estos templos. Eran lo que se llamaban plateros. En protesta contra Pablo y la predicación del evangelio, se reunió una gran multitud en el teatro de la ciudad a vociferar, ¿verdad?, a favor de Diana y en contra de la predicación del evangelio que Pablo y sus acompañantes diseminaban en la ciudad. De este tumulto leemos, por ejemplo, en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, y aquí la palabra concurrencia, traducida en Reina Valera como concurrencia, es la palabra eclesia, que quiere decir iglesia. La concurrencia estaba confusa. Así también vemos en el versículo 39, donde el escribano se dirige al gentío diciendo, y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Aquí nuevamente la palabra asamblea, refiriéndose ya al tribunal, es la palabra eclesia. Vemos también en el versículo 41 del mismo capítulo que mencionamos, que el escribano, ¿verdad?, dice, en este caso, dice, y habiendo dicho esto, el escribano despidió a la asamblea. Aquí nuevamente la palabra asamblea se refiere a la palabra iglesia. O sea, 2 veces en este capítulo se aplica la palabra eclesia al gentío y a la corte regular. Por lo tanto, se ve que el uso corriente de la palabra iglesia era aplicada en cualquier cuerpo de gente reunida para un propósito, no se refería a ningún edificio ni a nada por el estilo. Vemos también que si nos vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra eclesia se aplica al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento para describir
con exactitud lo que ella es. O sea, nosotros usamos la palabra iglesia para definir el pueblo de Dios, porque realmente la palabra eclesia encaja exactamente en lo que significa el pueblo de Dios. Es un pueblo llamado, es un pueblo apartado del mundo para agradar al Señor. Es un pueblo que ha sido llamado del pecado a una santa manera de vivir, llamado de las tinieblas a la luz, llamado del mundo a un reino de Dios. Vemos algunos textos bíblicos, como por ejemplo, 1 Pedro 2:9, que dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, es un pueblo llamado. Dice también la misma palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1, los versos 14 al 16, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó, miren la palabra llamado aquí, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Así que vemos el significado aquí de lo que es el pueblo de Dios. Es un pueblo apartado. En Juan capítulo 15, verso 19 dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Así que vemos que la iglesia es el cuerpo de gente llamada del pecado y redimida por la sangre de Cristo. Es un pueblo consagrado a Dios, es un pueblo con una manera de vivir diferente, no es un edificio, no es un lugar donde la iglesia se reúne. Es mucho más que eso, es el grupo de personas que se reúnen para adorar al Señor. Aquí también vemos brevemente unos ejemplos donde se utiliza la palabra iglesia en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 18, Jesucristo dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo habla de la palabra iglesia aquí, no se está refiriendo, como todos sabemos, a ningún local de reunión, sino más bien al grupo de personas que serían redimidas a través de su sacrificio. En Colosenses 1:18 dice: y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Efesios 1:22 dice: y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que, cuando la Biblia menciona la palabra iglesia, repito, se está refiriendo a ese grupo de personas. En Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y finalmente, en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24 dice: sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, o del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice el verso 23: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo o en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que por lo visto hasta aquí podemos afirmar que la Biblia enseña que la iglesia no es el local donde nos reunimos a adorar a Dios, sino que la iglesia es el grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, congregados en su nombre para glorificarle. Una pregunta, hermano. Hoy, el sentido de la palabra iglesia para nosotros sigue siendo los llamados, los convocados, o ya tiene una connotación distinta. Correcto, sí, la palabra iglesia, cuando nosotros nos referimos a la iglesia del Señor, la connotación que tiene es, primero en sentido local, es el grupo de redimidos, el grupo de personas salvas, pero también en sentido universal son todos aquellos que han obedecido el mensaje de Cristo. Bueno, pues entonces que los amigos oyentes estén claros en esto. La iglesia no es el edificio, somos nosotros, y aunque la palabra se refiere a los congregados, ¿verdad?, se aplica
a ese grupo, esa asamblea convocada por Dios para que le sirva y le agrade. El 809-529-2136 es el teléfono de esta emisora por si alguno quiere llamar y hacer alguna pregunta. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invoca.